Julia, ¿qué es esto? ¿No habíamos acordado que traerías el ginseng? ¿Qué prisa tienes? Julia, mejor dámelo primero. Si no lo haces, no te lo doy. No creo que sea buena idea. Este ginseng cuesta más de 10.000 euros. Hoy te lo regalo. Cuando te acabe conmigo, ¿crees que no conseguiré tu dinero? Oye, ¿por qué no te bañas primero? ¡Qué aseado eres! Espera. Recojo chatarra. Pago bien por refrigeradores, televisores, ventiladores y lavadoras. ¡Ay! ¡Ah! Señor, ¿está bien? Ay, joven, me duele el brazo, la pierna, la espalda, la cola. Ni siquiera lo toqué, me estafas. Llevo días sin comer y encima me atropellaste. Ya no puedo más. Ya. Veo que por tu edad conseguir algo de comer no es fácil. No tengo mucho dinero, pero tome algo. ¿Dinero? Sí, los 80 euros de hoy, tómelos. Joven, eres buen chico. Soy el gran suertudo. Eres bueno y sin suerte, así que hoy te doy la brújula cazatesoros. Te ayudará a encontrar tesoros y enriquecerte. ¿Ah? ¿Desapareció? ¿Ese mendigo dijo ser el gran suertudo? ¿Brújula cazatesoros? ¿En serio? Brújula cazatesoros activada. Tesoro localizado. 100 gramos de oro. ¿100 gramos de oro? El mendigo que ayudé dijo ser el gran suertudo. Esta brújula que me dio sí que me encuentra tesoros. Está justo ahí. ¿Habrá oro bajo esta hierba? Voy a intentarlo. ¡Wow! De verdad que hay 100 gramos valdrán bastante, ¿no? Jefe, ¿compras oro de herencia? Ja. No compro basura aquí. Ve a la tienda de enfrente. No quiero ir. Con este oro de 100 gramos, ¿qué precio me da? Este pedazo es oro puro de más del 99%. Joven, fui un ciego hace un momento, no se ofenda. Oro puro. ¿Cuánto me pagaría? Es el oro de mayor pureza. El precio subió. Su oro vale al menos 140.000 euros. ¿Me lo vende? ¿140.000 euros? Dale 200.000 euros. Hola, señora Linares. Este oro es de primera calidad. Justo necesito oro puro para el banquete de mi abuelo. Joven, ¿aceptaría 200.000 euros por él? Si me da 60.000 euros extra, claro que acepto. Don Carlos, transfiere. Sí, señorita. Recibido 200.000 euros. Hoy tiene mucha suerte. Ella es la presidenta de Joyería Linares. ¿Cuál es su nombre? Si tiene otros tesoros, esperamos que nos visite.
Señora Linares, soy Leonardo Herrera. Espero que sigamos haciendo negocios. Ya me voy. Brazalete Esmeralda Celestial, valor 500.000 euros. Un brazalete de 500.000 euros. ¿Dónde está el brazalete de 500.000 euros? No lo subestimen, a pesar de estar en el suelo, valen una fortuna. ¡Vengan todos a ver! Oye, joven, echa un vistazo. Oye, jefe, ¿cuánto cuesta este brazalete rojo? Oye, joven, tienes muy buen gusto. Es un brazalete de ágata de la dinastía dorada, de palacio. Si mis ancestros no fueran funcionarios, no podrías tenerlo. Dime el precio y ya. Precio fijo, 50.000 euros. Bonito. Bonito, ¿verdad? Mira el color, el brillo. Es simplemente... Simplemente te imaginas cosas. Jefe, ¿me pides 50.000 euros por un brazalete de vidrio? Oye, joven, no te vayas. Hagamos algo, te los vendo todos juntos. Te haré un descuento, 500 euros. 250 euros, ni un céntimo más. Trato hecho. Trato hecho. Venga, págame. Me salió caro. Pago exitoso. La regla de los antigüedistas es: no hay devoluciones. Perdí hasta lo que me costó. Ten, listo. El brazalete Esmeralda Celestial de 500.000 euros es mío. Qué idiota. Vendí unos brazaletes de 2,5 euros por 250 euros. ¡Qué ganancia! Es el brazalete Esmeralda Celestial del Emperador Guerrero. Vale al menos 500.000 euros. Parece que la brújula del tesoro acertó. Mira, hermano, te ofrezco 1.000.000 de euros por este brazalete. ¿1 millón de euros? Señorita Linares, siendo dueña, ¿por qué vendería a pérdida? Hermano, no te sorprendas tanto. Dicen que el brazalete celestial es un gran tonificante. Para una mujer, lo nutre, aumenta la sangre y retrasa el envejecimiento. ¿De verdad tiene ese efecto? Señorita Linares, entonces no lo vendo. No lo vendo. ¿Ah? ¿Qué, hermano? ¿Te parece poco? ¿Puedo darte más? No es eso. Quiero darle este brazalete a mi madre. Se esfuerza mucho y este brazalete le ayudará a recobrar sus fuerzas. Me encanta la devoción que tienes, hermano. Si tienes otro tesoro, véndemelo a mí. Ya veo. Seguro volveré. Papá, mamá. Hijo, volviste. Papá, mamá, ¿por qué siguen trabajando en la tierra? Ay, Leo, tu madre y yo arrendamos esta tierra para ahorrar más dinero y que puedas casarte. Tranquilo, aún podemos trabajar. Papá, mamá, desde ahora ya no tendremos que preocuparnos por el dinero. Uy, si no es Leo, el que recoge chatarra en la ciudad. ¿Por qué regresó con una bolsa? Tía Carmen, Leo por fin volvió a visitarnos. Si no sabe qué decir, mejor cállese. Tú, si tu hijo de verdad los quisiera, traería dinero de verdad. Mi hijo, que es dueño, me da 20.000 euros al mes. Uy, 20.000 euros. Tu hijo sí que triunfó. A Leo le tomaría medio año ganar eso con la chatarra, ¿no? 20.000 euros los gano en un minuto. Y les daré a mis padres 200.000 euros al mes. ¿200.000 euros? Te lo digo como tía, no temer futuro no es lo peor. Pero si no eres consciente y te haces el rico, se merece ser pobre. Así es. Sí que soy pobre. Solo me queda esta bolsa de dinero. Es lo que gané con la chatarra. Esta bolsa debe tener cientos de miles de euros. Es poco. Antes de fin de año, le compraré una mansión a mis padres. Leo, ¿dónde recoges chatarra para ganar tanto? Dame la oportunidad. Hijo, no robamos ni matamos. ¿Cómo obtuviste tanto dinero? Papá, mamá, el dinero es legal. Encontré una antigüedad y la vendí por cientos de miles de euros. ¿Qué te dije? Nuestro hijo siempre fue bueno. Es su recompensa. A ver, este dinero lo ahorraremos, no lo gastaremos a la ligera. Papá, mamá, gasten todo, no ahorren. Su hijo sabe ganar dinero. La brújula del tesoro detectó otro tesoro. Ginseng carmesí milenario vale más de 3 millones de euros. ¿Un ginseng de 3 millones de euros? Me pregunto cuánto me costará comprarlo. Jefa, ¿cuánto cuesta este ginseng?
Leo, no es que no te lo venda, pero este centenario cuesta más de 10.000 euros. ¿Puedes pagarlo? La brújula dice que es un ginseng carmesí milenario, pero ella no lo sabe apreciar. Jefa, me quedo con este ginseng. De verdad que eres rico. Así que Leo se hizo rico. Con razón es tan generoso. Vuelve en un rato y te lo daré. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Dónde está? ¿A quién se cree que es? Vaya, este ginseng carmesí milenario es un problema. Mejor lo vendo rápido. Don Carlos, difunde la noticia. Quien tenga un ginseng carmesí centenario, la familia Linares pagará 3 millones de euros. ¿Ginseng carmesí centenario? Pero en mi vida nunca he visto uno de esos. Pero la enfermedad del abuelo no da tregua. Solo el ginseng carmesí centenario puede prolongarle la vida. Jefe, no sé si aquí compran hierbas medicinales. Hermano, ¿te me ves bien? Julia, ¿qué es esto? ¿No habíamos acordado que traerías el ginseng? ¿Qué prisa tienes? Julia, mejor dámelo primero. Si no lo haces, no te lo doy. No creo que sea buena idea. Este ginseng cuesta más de 10.000 euros. Hoy te lo regalo. Cuando te acabe conmigo, ¿crees que no conseguiré tu dinero? Oye, ¿por qué no te bañas primero? ¡Qué aseado eres! Espera. Con 20.000 euros no sales perdiendo. ¡Leo! No hay toallas. Búscame una. Ah, claro, voy por una. Jefe, ¿por casualidad compran hierbas medicinales? Chico, me haces reír. Nuestro negocio es de oro y jade. No compramos hierbas comunes. Bueno, entonces venderé este ginseng carmesí en otro lado. Chico, espera. ¿Acabas de decir que es ginseng carmesí? Sí. Rojo intenso, con un aroma único. De verdad es ginseng carmesí. ¿Podría decirme cuántos años tiene este ejemplar? Creo que tiene 1000 años. ¿Qué? ¿1000 años? No estás bromeando. Un centenario ya vale 3 millones de euros. ¿El señor Linares planea comprarlo? Le aseguro que es auténtico. Leo, lleva esto y ven conmigo a casa de los Linares ahora mismo. El jefe de la familia ofrece una gran suma por este ginseng para curarse. ¿A casa de los Linares? Si alguien encuentra el ginseng carmesí para salvar a mi abuelo, pagaré lo que sea. La salud de mi abuelo es lo primero. Haré lo que sea por el ginseng carmesí. Muy bien. La devoción de la señorita Linares es realmente conmovedora. Guillermo Torres, dueño de Joyería Torres. ¿Qué se le ofrece? Señorita Linares, supe que don Ernesto está muy enfermo y me preocupa mucho. Me costó mucho esfuerzo conseguir este ginseng carmesí centenario para él. ¿De verdad es el ginseng carmesí que puede salvar a mi abuelo? Mire, señor Torres, mi familia ofrecerá 3 millones de euros por él. Si cree que no es suficiente, puedo darle más. No. ¿Cree que me hace falta este dinero? Señorita Linares, si acepta casarse conmigo, le daré este ginseng carmesí centenario sin cobrar nada.
Si aceptas casarte conmigo, te daré este ginseng carmesí centenario sin cobrar nada. ¿Qué? Señor Torres, debe estar bromeando. Es de la generación de mi padre. Y usted ya estuvo casado. La verdad, señorita Linares, ya estoy divorciado. Además, he admirado a la señorita Linares por mucho tiempo. No puedo aceptar. Mejor pida otra cosa. Señorita Linares, piénselo bien. Solo yo tengo el ginseng carmesí centenario para salvar al jefe de la familia Linares. ¿Acaso vas a dejar que muera? ¿Eh? Señorita, Leo trajo el ginseng carmesí. ¿En serio? Señorita Linares. Señorota Linares, escuché que busca este ginseng carmesí, y justo lo tengo. ¿De dónde salió este pueblerino? ¿Ginseng carmesí? Vaya lugar para estafar. Señorita Linares, los pueblerinos son los mejores en estafar. No se lo crea. ¿Y qué si es pueblerino? Tiene mejor clase que ciertos tipos. Ignóralo. Leo, ¿dónde está lo tuyo? Ah. ¿Quién decía que yo estafaba? ¿Por qué el ginseng de este pueblerino es más grande que el mío? Ya entiendo, seguro es otra cosa disfrazada. Lo llevas en una bolsa rota para hacerse pasar por ginseng carmesí centenario. Yo pagué una fortuna por este. Este es el verdadero. Abuelo, ya encontré el ginseng carmesí que buscaba. Bien, muy bien. Don Ernesto, pagué una fortuna por este ginseng para usted. Este lo trajo un estafador pueblerino. No se deje engañar. Si es verdadero o no, basta con verificarlo. Presidente Oropesa, es un experto en antigüedades y hierbas. Por favor, eche un vistazo. Es de color rojizo y tiene un aroma especial. El de Guillermo Torres debe ser centenario. Será suficiente para curar al jefe de la familia Linares. Chico, lo ves. Don Ernesto, si acepta que la señorita Linares se case conmigo, este ginseng carmesí centenario se lo regalaré sin costarle nada. Que Valeria se case contigo. Prefiero no aceptar tu ginseng carmesí centenario. Don Ernesto Linares, mire bien. Si no la cambia por su nieta, ¿acaso espera morir de la enfermedad? Abuelo, no te preocupes. Presidente Oropeza, eche un vistazo a este. No creo que el suyo sea mejor que el mío. Increíble. Es un ginseng carmesí milenario. ¿Qué? No solo curará por completo al jefe de la familia Linares, sino que también le dará más años de vida. Imposible. Me costó millones de euros y recorrer el país para conseguir el mío. ¿Cómo podría un campesino tener una milenaria? Me costó millones de euros recorrer el país para conseguirlo. ¿Cómo puede un campesino tener una milenaria? He evaluado muchas piezas. ¿Dudas de mi criterio? No, claro que no. Señor Torres, ¿ya puede irse? Señorita Linares, no le crea a este tipo. Vengan, saquen al señor Torres. Por favor. Leonardo, ¿qué tal si compro tu ginseng carmesí milenario por 5 millones de euros? ¿5 millones de euros? Muchas gracias, señor. Señorita Linares, transfírame el dinero cuando el ginseng cure al señor. No esperaba que confiara tanto en mí. $10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. No creí que la señorita Linares me fuera a transferir el dinero tan rápido. Ojalá esta brújula del tesoro se actualizara más rápido. Jarrón azul real, de valor alrededor de 5 millones de euros. ¿5 millones de euros? ¿Me hice rico otra vez? Pero ¿por qué esta ubicación me resulta tan familiar? De nuevo gané. Pero ¿por qué este lugar me resulta tan familiar? Joven, eres tú otra vez. ¿Qué buscas hoy? Es el mismo vendedor, el del brazalete de 500.000 euros de la última vez. Señor, ¿tiene por aquí alguna porcelana azul real? Hoy sí que acertaste. Este es un tesoro de mi familia. Nunca dejé que nadie lo viera. Pero hoy, échale un vistazo. Mira. Los verdaderos tesoros dan señal. Este no responde. Voy a ver otras cosas. Joven, no me desconfíes. Mira, mira, ven a ver, hazlo. Mira, échale un vistazo. Joven, ¿por qué no lo atrapaste?
Es un legado familiar. Vale 5 millones de euros. Señor, tu estafa es muy obvia. Tú mismo lo rompiste y además no es auténtico. Te lo mostré de buena fe, tú no lo atrapaste. Además, ¿por qué dices que es falso? Porcelana azul real, única existente, valor de 5 millones de euros. Porcelana azul real, único ejemplar, vale alrededor de 5 millones de euros. Así que esta porcelana azul real idéntica es la auténtica y es la única. Jefe, rompiste una falsificación y me pides 5 millones de euros. Oye, mejor llamo a la policía. Creo que tienes antecedentes de estafa. ¡Mocoso, no vengas a difamarme! Mire, seré generoso. 1 millón de euros. ¿Por qué complicarnos? Mejor busquemos a un experto. Si lo que rompiste es auténtico, te pagaré 5 millones de euros. Si es falso, me dejas llevar otra cosa gratis. ¿Qué dices? Es difícil determinar si un jarrón roto es falso. Y como todo esto lo compré al por mayor por internet, al final solo le daré otro. ¡Bien! Trato hecho. Eso lo dijiste tú. Justo me preocupaba tener que pagar por este tesoro. Como eres tan generoso, sería una pena no aceptar. Pero si el experto no es lo suficientemente autorizado, no lo aceptaré. ¿Cree que el presidente Oropeza de la Asociación de Antigüedades de Puerto Sol es lo suficientemente calificado? Si no lo tomo, ¿no sería una pena? Pero si el experto no es autoridad, no lo aceptaré. ¿Será el presidente Oropeza de la Asociación de Antigüedades de Puerto Sol lo suficientemente calificado? Señor Linares, presidente Oropeza. ¿Qué hacen aquí? Me gustan las antigüedades, y el presidente Oropeza tuvo tiempo de acompañarme hoy. Presidente Oropeza, justo que está aquí. Hace poco se rompió un jarrón. Este vendedor insiste en que es auténtico. Por favor, evalúelo. Pero mi regla es nunca evaluar piezas fuera de mi taller. Ya que es por Leo, le pido al presidente Oropeza que le haga este favor. Bien, por respeto a la señorita Linares, haré un favor. Es una copia. ¡Qué pésima calidad! Esta copia es muy tosca. Es de mi familia. ¿Por qué dices que es falso? Como presidente de la Asociación de Antigüedades, ¿acaso no lo notaría? Su corte y cuerpo son muy lisos. Claramente es de fabricación moderna. Las antiguas tienen impurezas y son más rugosas. El azul flota en el esmalte. Es puro colorante químico. Si no me equivoco, debe ser una artesanía comprada al por mayor en Internet, ¿verdad? ¿Qué tal, jefe? ¿Acepta la apuesta? No va a negarse, ¿verdad? ¡Claro que no! Elige el que quieras. ¡Ja! Presidente Oropeza, mire esto. Igual son de por mayor. No perderé mucho. Es grueso y antiguo. Amigo Leo, esto es auténtico. La base es gruesa y antigua. Amigo Leo, esta pieza es auténtica. ¿No son todas iguales? ¿Cómo puede ser auténtica? Esta porcelana azul es única, de un antiguo emperador. Hacer otra igual en ese tiempo era pena de muerte. Así que solo esta es auténtica. Ay, de saberlo me la habría quedado. Presidente Oropeza, ¿cuánto cuesta este jarrón? Al ser única, es más valiosa. Amigo Leo, si estás dispuesto a venderlo, te ofrezco 8 millones de euros. ¿8 millones de euros? Si le parece poco, puedo dar más. No, presidente Oropeza. Ya me ayudó a evaluar el jarrón, así que acepto los 8 millones de euros. Es 3 millones de euros más que el precio de la brújula del tesoro. Mejor quedar bien con el presidente Oropeza. Así será más fácil pedirle ayuda con tesoros futuros. Me hará un favor con el presidente Oropeza. Así me ayudará a evaluar mis tesoros. Muy bien, jóvenes como tú. Con buen ojo y tan generosos son muy pocos. Aquí hay 10 millones de euros por cederlo a mí. Si tienes otros tesoros, ven a la Asociación de Antigüedades. Yo mismo te los evaluaré gratis. Muchas gracias, presidente Oropeza. ¿Y cómo me agradecerás? Tengo cosas que hacer, no los molesto más. Oiga. ¿Tanto te asusto? Soy un hombre. ¿Qué voy a temer? La última vez me pareciste interesante. Y tienes buen ojo. ¿Considerarías trabajar para mí? Mejor no. Fue pura suerte. Con mayor razón deberías trabajar para mí. Te daré 1 millón al año. ¿Aceptas? No acepto. Te doy 1 millón al año. ¿Aceptas? No acepto. Soy la presidenta de Joyería Linares. ¿Y rechazas mi oferta? Con la brújula del tesoro puedo ganar dinero fácil. ¿Por qué quedarme contigo?
Señorita Linares, mejor busque a alguien más fuerte. Siendo así, entonces tendré que... Señorita Linares, no se precipite. Menos mal que te agarré. ¿Estás bien? ¿Aún no te has tocado lo suficiente? Lo siento. Te invito a comer la próxima vez. No creo que no pueda convencerte. Ahora lo importante es ganar dinero. Leo, llevas meses sin pagar la renta. Págalo ya. Ya gané tanto dinero. Es hora de buscarme una mejor casa. Ya he ganado bastante dinero. Es hora de mudarme a un mejor lugar. ¿Qué te parece, hermanito? Es el mejor departamento del edificio. ¿Te mudas ya? Sí, dueña Valeria. Te adelanto 1 año de renta. Qué rico eres, hermanito. Te lo arreglo ahora mismo. Me conformo por ahora. Cuando gane más con tesoros, compraré una casa grande para que mis padres se muden. Actualizando tesoro. Damas floridas del Palacio de la Dinastía Dorada. Alrededor de 10 millones. El gran suertudo de verdad me cuida cada vez más. La brújula se actualizó 2 veces hoy. Está justo al lado mío. Hermanito, ya está todo listo. ¿Te hace falta algo más? Hay un cuarto libre al lado. ¿Qué tal si me mudo ahí ahora mismo? Así será más práctico. ¿Está vacío? Entonces llévame a verlo. ¿Tanta prisa tienes? Entonces llévame a ver. ¿Tanto tienes ganas? Parece inocente, pero tiene millones de euros en su tarjeta. Debo conseguirlo. Bueno, no finjas más. Pídeme lo que quieras. ¿Pedir? ¿Por qué me suena tan familiar esto? Sí, hay algo que necesito de la dueña Valeria. No sé si estés dispuesta. Te diviertes. Lo que pidas, tu amiga te lo dará. ¡Qué bien! ¿Qué tal si te bañas primero? No hace falta, ya me bañé. Es que soy maniático de la limpieza. Bien, tu amiga te hará caso. No te vayas. Me pasé de la raya. No hay el tesoro y me voy a arruinar. Tesoro, aquí estás. El tesoro está aquí. ¿Hay algún otro tesoro aquí además de mí? La hermosura de esta chica vale mucho. Pero prefiero ese tesoro, hermosa. Ignoras a una gran belleza viva. ¿Acaso esa pintura es mejor que yo? Mira, ya alquilé la casa. ¿Me dejarías comprar la pintura más barata? Esa pintura no vale nada. Si te gusta, te la regalo. ¿En serio? Gracias, hermosa. Bien, ahora lo importante es lo que viene. Lo importante, ya veo a qué te refieres. Mi maestro decía, aprecia a la buena, no pierdas tiempo con la mala. Mi maestro decía, cuida a la buena mujer y no pierdas tiempo con la mala. Tranquila, al terminar te pagaré. Oye, me acabo de bañar y quieres que fríe antes de lo nuestro. ¿Qué clase de fetiche es? Bien, ahora sí podemos empezar. Estos 1000 euros son su pago por limpiar. Ahora ya puede irse. ¿Qué significa esto? ¿El pago del que hablaste era esto? ¿Me tomas por una empleada doméstica? ¿Y qué esperabas? Acabo de alquilar esta casa. ¿No necesito que alguien la limpie? ¿Acaso lo nuestro no era fregar el suelo? ¿No es lo que acepté? Así que todo este tiempo me estabas tomando el pelo. Oye, no hice nada. Usted fue la que tomó la iniciativa. Esto me lo merezco. Yo creo que te palé de más. Por ti casi termino perdiéndome a mí mismo. Mañana le pediré al presidente Oropeza que me valore esto. A ver cuánto me ofrece. Por ti casi pierdo la cabeza.
Mañana iré con el presidente Oropeza para que me evalúe esto y veamos a cuánto podría valer. Amigo Leo, he visto este cuadro mucho tiempo y no tiene nada de alma, solo que el copista es muy hábil. Pero vale unos miles de euros. No te saldrás perdiendo. ¿Una copia? Presidente Oropeza, revíselo de nuevo. Lo siento, mi talento es limitado. Pero hay alguien que seguro puede distinguir lo real de lo falso. ¿Tienes invitados? Hola tía, ya llegaste. Él es don Leonardo. Hoy trajo este cuadro. No estoy seguro, por favor, revíselo. ¿Tía? Ella es Gabriela Oropeza, conocida en Puerto Sol como la experta de la vista. ¿Tía? Esta es Gabriela Oropeza, llamada el Ojo de Oro en la antigua Puerto Sol. Suele ser muy discreta, aunque es joven por su estatus. Hasta yo como presidente la llamo tía. La seda tiene un tono antiguo. Los personajes son rotundos, pero los trazos solo copian la forma. Carece de alma. Lástima. Es una gran réplica. ¿Acaso falló la brújula del tesoro? Don Leonardo, Damas Floridas del Palacio es de las 10 pinturas maestras. Solo una está en el museo. Es imposible que esté en manos privadas. ¿Cómo determinó usted que es un original? Este asunto. Siento que es un original, no me equivoco. No basta con una sensación. Mis tía nunca se ha equivocado. Con pinturas es normal equivocarse. No, este es el original. Tras echarle té, el cuadro cobró vida de repente. ¿Acaso solo con agua sale a la luz la verdadera obra? Exacto. Damas Floridas del Palacio tenía una fina capa de polvo para simular edad que ocultaba su brillo. Con el té, su esencia reapareció. Menos mal que eres brillante, tía, y el cuadro no se perdió. He evaluado miles de antigüedades, pero debo observar bien para ver la verdad. Don Leonardo lo vio a simple vista. Él es el más hábil. Me halaga, señorita Oropeza. Es un ejercicio del autor. Aunque no es un tesoro nacional, vale mucho. ¿A cuánto piensa venderlo? Señor Tote Oropeza, usted sí que sabe de esto. Pues pido esta cifra. 100 millones de euros. Bien, no es tanto. 100 millones de euros. ¿De verdad está dispuesta a pagar tanto? Una obra nacional vale esa cifra, y es muy difícil de encontrar. Aquí tiene exactamente 100 millones de euros. Acéptelos. No pensé que el precio iba a multiplicarse por 10. Leo, qué casualidad. Venían a buscar un tesoro. Pero veo que ya lo encontró. Señorita Linares, acabo de comprar este cuadro. Tranquila, no es este cuadro lo que me interesa. Señor Tota y Linares, la próxima vez le vendo el tesoro. Tesoro actualizado, perla de luz nocturna, valor 50 millones de euros, ubicación, Isla del Lago Sur. Esta vez está bastante lejos. Muchachos, me retiro por ahora. Oye, no creo que puedas librarte de mí esta vez. Tranquilo, no diré nada de tu búsqueda. La señorita de Linares es muy insistente. Quiere que le diga por qué estoy aquí. Olvídalo. Lo importante es buscar el tesoro. Así que está en el lago. Pero ¿cómo me bajo? ¿Acaso piensas buscar tesoros en este lago? No te precipites. ¡Ah! ¡Alguien cayó al agua! ¿Alguien cayó al agua? Leo, te dije que no te precipitaras. Leo, ¿estás bien? Ya rescataron al niño. Sube rápido. ¿Qué es esto? No te importa morir. ¿Y si te ahogas también? Es que salvé a un niño y estoy bien. ¿Qué es esto? Lo encontré en el agua. ¿Es la famosa perla de luz nocturna? Así que la perla estaba en la concha. Señorita Linares, ¿compraría esta perla? Sabía que dirías eso. Justo la Asociación de Antigüedades de Puerto Sol tiene una subasta en la casa más grande. Esta perla vale mucho, y los asistentes son muy ricos. Si la subastamos, obtendrá un buen precio. Bien, vamos ahora mismo. Si la llevamos a subasta, seguro se venderá muy caro. Bien, vamos ahora mismo. La señorita Linares consiguió unos asientos muy cerca. Claro, mira el estatus de la familia Linares. ¿Por qué ese chico está en los asientos VIP de joyería Linares? Seguro es algún joven rico. ¿No ves qué amable es la señorita Linares con él? Vaya, ¿no es Leonardo Herrera?
¿Qué? ¿La señorita Linares te trajo a la subasta para que aprendas? ¿No es el dueño de Joyería Torres, Guillermo Torres? ¡Ja! Te echaron de la familia Linares por el ginseng carmesí. Y sigues siendo tan ignorante. ¿Qué dijiste? Leo, ¿escuchaste ladrar a un perro? No creo. Señorita Linares, es usted de buena familia. ¿Cómo puede decir algo tan vulgar? Esta vez sí escuché. Y muy claramente. Señor Torres, yo invité a Leo. Y ahora que está aquí, es un invitado de honor. Le sugiero que le tenga más respeto. Señor Torres, invité a Leonardo. Ahora es un invitado de honor. Le sugiero que le respete. La última vez tuviste suerte. Esta vez te mostraré la gran riqueza de la familia Torres. Y verás que solo yo merezco a la señorita Linares. Señorita Linares, ¿la perla de luz nocturna se subasta a mi nombre? Sí. Por favor, dile a ellos que la subasten a tu nombre. Si pujas y nadie más lo hace, la subasta cobrará su comisión. ¿No saldrás perdiendo? Si fuera tuya, seguro alguien pagaría más. Bienvenidos a la subasta Renacer. Presentamos el primer artículo de hoy, una perla de luz nocturna pura y sin impurezas. Bienvenidos a la subasta Renacer. Presentamos el primer artículo de hoy, una perla de luz nocturna natural y perfecta. Esta pieza fue ofrecida por la presidenta de Joyería Linares, la señorita Valeria. Yo misma la autentiqué. Pueden estar tranquilos. Precio inicial, 50 millones de euros. No esperaba que el primer artículo fuera tan valioso. Solo la señora Linares podría ofrecer un tesoro tan preciado. 60 millones de euros. 65 millones de euros. ¿Cómo se atreve ese chico a pujar contra el señor Torres? Seguro quiere impresionar a la señorita Linares, sin medir sus posibilidades. 70 millones de euros. 75 millones de euros. Así que ya sabías que pujaría. Los artículos subastados siempre indican su origen. Si Guillermo Torres sabe que la perla de luz nocturna es tuya, seguro pujará. 80 millones de euros. ¿De dónde saca tanto dinero? Ya veo. Solo quieres demostrar que tienes más dinero y que puedes complacer a la señorita Linares. ¡90 millones de euros! Solo quieres demostrar que tienes más dinero y conquistar a la señorita Linares. 90 millones de euros. El señor Torres es muy generoso. Señores, denme el gusto. Este objeto es mío. Cuando compre esta perla de luz nocturna, la señorita Linares se conmoverá. 95 millones de euros. ¿Acaso quieres pelear conmigo? Hoy te mostraré mi verdadero poder. Oferto 100 millones de euros. ¡Qué generoso! 100 millones de euros. El señor Torres es muy generoso. Nadie lo superará. Dios mío. ¿Rivalizar conmigo? Aún te falta mucho. Ya es suficiente. Seguir pujando sería arriesgado. El señor Torres es muy generoso. No seguiré por este tesoro. Muy sensato. ¿Hay alguna oferta más alta? 100 millones de euros, 1. 100 millones de euros, 2. 100 millones de euros, 3. ¡Felicidades, señor Torres! ¡Lo ha ganado! Ya lo tenías calculado, ¿verdad? Es un gesto de afecto hacia ti. ¿Cómo iba a rechazarlo? Creo que solo te aprovechaste de mí. Te daré tu parte. Es un ganar-ganar. Dime, ¿crees que me importa el dinero? Digno del señor Torres, 100 millones de euros son una gota en el océano. Si la señorita Linares supiera lo mucho que se esfuerza, tal vez se case con usted de buena gana. Señorita Valeria, por usted gasté una fortuna. ¿Por qué sigues aquí, mocoso? ¿Lo ves? Solo yo tengo el dinero para complacer a la señorita Linares. ¿Lo viste? Solo yo tengo el dinero para complacer a la señorita Linares. Claro. ¿Quién es el señor Torres? Menos los 10 euros de comisión, los 90 millones de euros restantes están aquí. Guarda esto bien. No dejes que otros lo codicien. Señorita Linares, ¿por qué le dio el dinero a este chico? Porque la perla de luz nocturna siempre fue de Leonardo. ¿Ah? ¿Qué? ¿En serio la perla de luz nocturna es de este pobre chico? ¿Y el señor Torres pagó tanto dinero solo para darle el triunfo a otro? Leonardo, ¿te atreves a engañarme?
Segunda reglas de la subasta. No puedes pujar por tus propias cosas. Como subiste el precio para que yo la comprara. Por derecho. Esta perla de luz nocturna debería ser mía sin costo. Me hiciste subir el precio para que la ganara. En teoría, esta perla de luz nocturna debería ser mía sin coste. Señor Torres, es la regla, eso es cierto, pero la subasta fue a pedido de la señorita Linares. Y sobre su acuerdo privado con Leonardo, la subasta no tiene nada que ver. Pero si se atreve a molestarlo en privado, sabe muy bien el poder de la subasta. Tú, ustedes. Don Leonardo, esta es nuestra tarjeta negra exclusiva. Desde ahora, subastarás tus tesoros aquí sin comisiones. Muchas gracias, señorita Oropeza. Leo, buscar tesoros te agota. Tengo un auto sin usar, te lo regalo. Eres muy amable. Así será más fácil buscar tesoros. Nuevo tesoro. Incensario imperial de la era brillante. Vale unos 100 millones de euros. 100 millones de euros. La perla de luz nocturna de 50 millones de euros. Se subastó por 100 millones de euros. Entonces este incensario de 100 millones de euros dará mucho más dinero en la subasta. ¡A darle! ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué el tesoro cambia todo el tiempo? No puedo devolver el incensario. Solo lo usé una vez. ¿Por qué no me lo devuelves? Incensario imperial de la era brillante. Alrededor de 100 millones de euros. ¡Devuélvemelo ya! Si compras algo tienes que pagar. ¿Quién es este tipo? ¡Qué escándalo! ¡Qué poca moral! ¿Qué miran? Lárguense. Oye, detente. Lárguense todos. No te hagas el héroe. Lárgate. Ya usaste el incensario. Si lo devuelves, no podré venderlo. ¿Cuánto cuesta? Lo compro. ¿Cuánto cuesta? Lo compro. Chico, qué buen samaritano. Me costó 500 euros. Aunque lo usé una vez, me costó 500 euros. Si quieres, son 500 euros. Solo son 500 euros. ¿Tiene que ir en contra de una mujer? 1000 euros. Lo compro. Mira qué generoso es el chico. Nada que ver con este hombre. ¡Exacto! ¡Así es! Este hombre es muy tacaño. Toma. Ya no te molestará. Oye, no te vayas. Déjame contarlos. Oye, espera. Déjame contar. Bien, ya estamos a mano. ¿Qué tal? Hola, ¿encontraste otro tesoro? Señorotía Oropeza, qué casualidad. Mira lo que acabo de conseguir. Tienes el dinero. Es un incensario imperial de la era brillante. Vale al menos 100 millones de euros. ¿100 millones de euros? Lo vendí por 1000 euros. ¿Qué? ¡100 millones de euros! ¡Dios mío! Se lo merece. ¿No ayudó a esa mujer hace rato? ¿Compró algo por 1000 euros y de pronto vale 100 millones de euros? ¡No! ¡No lo vendo! Lo que compró por 1000 euros de repente vale 100 millones. No, ya no lo vendo. Oye, tú fuiste quien exigió devolverlo. Ahora lo compré al doble del precio. No. Todos lo vieron. Todos lo vimos. Ahora que vale, ya no quieres venderlo. No tienes vergüenza. Así es, qué descarado. No tienes vergüenza. Igual la cosa es mía. Si te acercas de nuevo, no será solo una patada. Se lo merecía. Ay.
Vaya, señorita Oropeza, es increíble, impresionante. Sobre este incensario imperial de la era brillante, si confías en mí, lo llevaré a subasta. Seguro te daré un buen precio. Claro, confío en ti. Confío en que estará bien con usted. Luego solo transfiérame el dinero. Está bien. De verdad, soy tan aterradora. ¡Ja! ¿Aló? Leo, tu incensario imperial fue comprado por 150 millones de euros por un hombre rico. El dinero ya debe estar en tu cuenta. Revisa. ¿En serio? Gracias, señorita Oropeza. Con lo de las anteriores, mi fortuna debe ser de varios cientos de millones de euros. Por fin podré irme de aquí. Me voy rápido. Compraré una villa y traeré a mis padres. Ah, ya volviste. ¿Qué haces aquí? ¿No recordaba haber cerrado con llave? ¡Tachán! Porque tengo la llave de este cuarto. En serio, debo irme de aquí. O no seré seguro siendo un hombre solo. No temas. Hoy llovió y el techo de mi cuarto se me cae. Así que pensé en quedarme esta noche. Tranquilo. Hoy llovió y mi casa tiene una gotera. Así que pensé en quedarme aquí esta noche. ¿Qué? ¿Por qué huyes? No, doña Valeria. Tengo un contrato de alquiler. Tengo derecho a que te vayas de este cuarto. ¿No tienes nada de romanticismo? Lo siento, si no te vas de aquí llamo a la policía. Esta mujer hace de todo para seducirme, pero solo por el dinero. No seré tan fácil de engañar. No eres nada especial. Hay muchos que gastarían en mí. Seguro solo dices eso porque no puedes. Disculpe, ¿Leo vive aquí? Uy, qué linda. ¿Te digo algo? A Leo no le interesan las mujeres. Seguro no sirve. ¡Achis! Se resfría fácil con este mal tiempo. Dueña Valeria, ¿no vas a parar? Ay. Señor Tea Linares, ¿cómo supo que vivo aquí? Señor Tea Linares, ¿cómo supo que vivo aquí? Hoy tuve dificultades para encontrar tu dirección, bajo la lluvia. ¿No me invitas a entrar? Oye, preciosa, todo tiene un orden de llegada. Aunque busques su dinero, deberías inventar una mejor excusa. ¿Busco su dinero? ¿Estás ciega? Su cuerpo es peor que el mío. Va. Acabo de drogar su té para seducirlo. ¿Qué haré si se lleva la victoria a esa mujer? ¡Achis! Al menos tienes corazón. Oye, ¿dónde está el baño? Quiero bañarme. El baño. Ah, esta está allá.
¿Qué te pasa? Nada, estoy un poco mal del estómago. ¡Achis! Yo también, creo que me resfrié. ¿Por qué siento que me mareo un poco? ¿Por qué me siento un poco mareado? Yo también siento. Ni tú aguantas mucho alcohol. ¿No bebimos té hace un momento? Seguro estoy soñando. Leonardo, me drogaste. No lo sé. También soy víctima. No me importa. Tienes que hacerme responsable. ¿Ah? Como ya compraré una villa, mejor me voy de aquí pronto. ¿Qué? ¿Me acuestas y te vas? Ah, no me refería a eso. Me haré responsable. Tesoro actualizado. Caja de tesoros en la villa residencial Puerto Sol Elite de la zona sur. El tesoro de esta vez está en la villa. ¿Por qué no muestra su valor? La señorita Linares dijo que al comprar aquí por su estatus me dará el mayor descuento. Así no solo cumpliré el deseo de comprarles una villa a mis padres, sino que podré obtener ese tesoro gastando menos. Hola, soy su guía. Su almuerzo ya está listo aquí. Bien, gracias. ¿Verónica? No esperaba que trabajaras aquí tras el divorcio. Leo, ¿qué haces en nuestra sala VIP? Ah, ya lo sé. ¿Estás sin dinero tras el divorcio y vienes a comer gratis? Y el gerente dijo que me daría un gran cliente hoy. ¡Ja! Leo. Tu ex no es para tanto. Leo, tu ex no es para tanto. Con razón te enredaste con una rica. Leo. Solo eres bueno en la cama. Con eso me basta. El resto no me importa. No te equivoques, compré esta casa con mi propio dinero. ¿Tú, por favor? Cuando estabas conmigo, hasta las verduras las recogías de lo que dejaban otros. Si de verdad puedes pagarla, me resigno ahora y me vuelvo a casar contigo.
De verdad estás muy ilusionada. Aunque te desnudes ahora mismo frente a Leo, ni siquiera te mirará. ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Gerente, esta mujer me insultó. Y este hombre no tiene dinero. Vino a aprovecharse de nuestra sala VIP. ¡Cállate! La señorita Linares es presidenta de Joyería Linares. Incluso si te insulta, es un honor. Señora Linares, no le haga caso. ¿Y qué tiene de especial ser presidenta? Leonardo, eres un mantenido. ¡Ja! Oye, ven. Abre bien los ojos y mira. ¡50 millones de euros! Leonardo, ¿cómo compraste esta villa al contado? Ah, ya sé. Ah, ya veo. Ocultaste bienes del matrimonio. Con razón fuiste tan decidido al divorciarte. Me da igual. Quiero la mitad de este dinero. ¿Cómo le hablas al señor Herrera? Al comprar la casa, ya verificamos los bienes del señor Herrera, y todos son posmatrimoniales. Gerente. ¿Así es como atienden a sus clientes? Olvídelo, mejor lo pensaremos. Espere, no. El señor Herrera es un cliente importante. Insultaste a nuestro cliente VIP una y otra vez. Ya no trabajas aquí. Recoge tus cosas ahora mismo y lárgate. Gerente, yo... ¿No escuchaste? Lárgate. Don Leonardo, por aquí. Olvídalo. Lo importante es ir a la villa a buscar el tesoro. Leo, ¿por qué nos trajiste aquí? Es una zona residencial. Te digo, tu papá trabajaba aquí antes. Los precios de las casas aquí son carísimos. Sí, hijo, esta villa solo está para visitarla. Llévanos ya a la casa que alquilas. Mamá, entra y verás. No abra la puerta de los demás sin avisar. Bienvenido, señor. Papá, mamá, de ahora en adelante viviremos aquí. Hijo, ¿estás bromeando? ¿Cuánto costó esta casa? Es barata, solo 50 millones de euros. 50 millones. ¿50 millones? ¿Solo 50 millones? Vaya, con una casa tan grande tu papá no ganaría tanto ni en 10 vidas. Sí, hijo. ¿Cuánto costarán las cuentas de servicios? Hijo, sé que ganas dinero, pero no necesitabas una tan grande. Mamá, tranquila, aquí vienen. Con niñeras y mayordomos, 24 horas. No tienes que preocuparte por la limpieza. Ah, muéstrales el lugar. Ve a ver. Sí. No sé exactamente dónde está el tesoro de la villa. ¿Acaso no es una villa? ¿Por qué hay una habitación así? Ah, olvídalo. Lo importante es encontrar el tesoro. Parece que primero debo quitar estas cosas para poder sacar el tesoro. Hola, señor. Soy el mayordomo privado de esta villa. Limpiaremos todo esto de inmediato. Hola, señor. Soy el mayordomo privado de esta villa. Estas cosas las limpiaremos de inmediato. Entonces limpien esto primero. Bien. Como ordene, a limpiar. Sí. Con cuidado.
Ah, esta caja está bastante intacta. Qué lástima tirarla. Esta caja está bastante intacta. Qué lástima tirarla. Oigan, no tiren esto. Quiero quedármelo. ¿No nos ordenó limpiar? ¿Cómo le hablas al señor? A quienes entran aquí, debemos tratarlos como a dioses. Si al señor le gusta algo, lo limpiamos y lo reservamos. Perdón, señor. Fui muy atrevido. Veo que trabajan muy duro. Gracias, señor. Muchas gracias. Continúen ordenando. Yo ya me voy. Bien. Con cuidado, señor. Píldora Dragón Solar. Fortalece, prolonga la vida, es antídoto, refina el cuerpo e inexpugnable. Píldora Dragón Solar. Incluso refina el cuerpo. Si la tomo, ¿no me convertiré en un maestro marcial? Parece que no tiene efecto. Vaya, ahora podré buscar tesoros sin que nadie me ataque. Hijo, ahora que tienes dinero, deberías pensar en casarte. Hijo, ahora que tienes dinero, deberías pensar en casarte. Mamá, ¿por qué tanta prisa? Me da igual, tienes que hacerme caso. Llegaron piedras en bruto al mercado de Jade de la zona sur. Ya que has encontrado tantos tesoros, acompáñame a verlas. Vale, mejor me quedo. Te he ayudado tanto. ¿No me ayudarás en esto? Pero yo... Antes las encontré gracias a la brújula del tesoro. Si voy y no sé decir nada, no me haría el ridículo. La empresa necesita mucho jade en bruto. Tal vez hoy me ayudes a encontrar buenas piedras. Lo anterior fue pura suerte. Si hoy de verdad encuentro alguna, te la regalo. Ah, tú mismo lo dijiste. Sí. Tienda de la zona sur. Jade morado supremo, el más caro de la tienda. Valorado en unos 200 millones de euros. De verdad hay un jade morado supremo de 200 millones de euros. No está justo aquí. Contiene el jade supremo más caro de la tienda. No pensé que este tesoro fuera tan fácil de conseguir. Esta piedra es áspera y seca, sin transparencia. Es obvio que es desecho de la mina. ¿Seguro que esta sirve? Claro, si es un desecho, ¿no sería más barato comprarla? ¿Seguro que esta sirve? Claro, si es una basura, ¿no sería más barato comprarla? Oye, joven. Estos son recortes, nadie los quiere. Mira, estos son los mejores materiales de nuestra tienda. Como es su primera vez, le haremos un descuento. No hace falta, jefe. Solo quiero esta. ¿Cuánto cuesta? Claramente no sabe de esto. Nadie los compra ni por 500. Si la quiere, este es el precio. ¿Serán 500.000? Da igual. Tal vez esta piedra de jade es cara. De todos modos vale cientos de millones. No perderé. Bien, 500. Bien, 50 euros. ¿Qué? ¿50 euros? Yo dije 500 euros.
¿Acaso no tienes ni 500 euros? Ah, decías 500 euros. Sí. Pago recibido 500 euros. ¡Qué rápido! Claro, al comprar un tesoro es mejor ser rápido. ¿Tanto tiempo y te quedaste con esto? Mejor mira el mío. Verás cuando saque un jade perfecto. Este tiene un buen brillo, es mucho mejor que el de Leo. Hermosa, también me gustó esta piedra. Hermosa. A mí también me gusta esta piedra. Ah, pero yo la tomé primero. Ah, es el jovencito Salinas. Señorita, el mercado de jade de esta zona lo controla la familia Salinas. No puedo hacer nada. Mejor debería dejarle la piedra. Ya que Vale tomó la piedra primero, nadie se la puede quitar. Mocoso, eres nuevo aquí. ¿No conoces las reglas? En esta calle mando yo. Olvídalo. Conozco a la familia Salinas. Tienen contactos con la mafia. Y Sebastián es increíblemente fuerte. Ha vencido a todos los matones de la zona. Sebastián nació con mucha fuerza. Ha vencido a todos los matones de la zona. No puedes con él. Joven Salinas, considere esta piedra un regalo. ¿No me escuchaste? ¿Qué acabo de decir? Parece que buscas la muerte. Hoy te daré una lección. Parece que la píldora dragón solar funciona. Este chico es tan fuerte como yo. Acabo de ver esa piedra. Esmeralda de al menos 5 millones de euros. Hoy debo conseguirla. Somos gente civilizada, ya que también me gusta esa piedra. Hagámoslo por las reglas. ¿Reglas? Somos civilizados, ya que también quiero esa piedra. Hagámoslo por las reglas. ¿Reglas? Esta tarjeta tiene 50 millones de euros. Apostemos. El que saque la piedra más cara de la tienda gana. ¿Qué dices? Ah, puedo dejarles elegir más. Si sacan algo más caro que yo, pierdo. ¿Qué tal? Bien, yo pago. Pero 10 millones de euros es muy poco. Yo apuesto 100 millones de euros. ¿Estás loco? ¿100 millones de euros? ¿El joven Salinas no tendrá miedo? Chico, qué valor. Acepto. Siendo así, seré su testigo. Pueden elegir cualquier piedra de la tienda. En ese caso, seré su testigo. Pueden elegir cualquier piedra de la tienda. Como la brújula ya señaló el jade más caro de la tienda, que la señorita Linares juegue con él primero. Jefe, es esta. Aquí. Señores, les toca a ustedes. Entonces esta. Bien, iré a cortarlas. Leo, tranquilo, ya lo revisé. La que elegí es la de mejor calidad. Seguro ganamos. No importa la bien que elijas. Ya hablé con el dueño para que las cambie. Seguro ganaré esta apuesta. ¡Uy! ¡Hay jade! ¡Hay jade! El jovencito Salinas sacó jade de alta calidad. Valora al menos 5 millones de euros. Señorita, la suya no tuvo nada. Ya la tiramos. ¿Qué? ¿La tiraste así nomás?
¿Nos tomas por idiotas? Seguro la cambiaste a escondidas. Quizás esta sea la que elegí hace rato. Toda nuestra tienda es transparente. No puede difamar a la gente sin pruebas. ¿Qué? ¿Perdieron y no quieren admitirlo? Sabía que algo andaba mal, pero al menos tenemos ese jade. ¿Qué pasa? ¿Perdieron y no quieren aceptarlo? ¿Solo 100 millones de euros? Pago lo de Leo. Oiga, jefe. El joven Salinas acaba de decir que podemos elegir cualquier piedra aquí. Y si es mejor que la suya, ganamos, ¿verdad? De verdad, no te rindes hasta caer en la cuenta. Le subo la apuesta. Si logras sacar una más cara que la mía, te la regalo. Entonces ábrame esta también. ¡Ja! Chico, pensé que sacarías algo bueno. Pero es solo basura de la pila. ¿Esperas sacar jade de eso? ¡Ja! Jefe, entremos juntos. Quiero revisarla. Esto... ¿No dijiste que sería justo? ¿Qué pasa? ¿Solo revisarla? No la tocaré. Jefe, déjalo revisarla. Dudo que saque algo mejor que yo. ¿Qué? ¿De esta piedra de 500 euros salió un jade púrpura de lujo? A ver qué dice ahora. Vela, no va a lograrlo. Mejor acompáñame una noche y olvidemos la apuesta. Si no, este chico se quedará en la ruina. ¿Solo 100 millones de euros? Puedo pagarlos. ¿Y qué si Leo no saca nada caro? ¿Quién dice que no puedo sacar algo caro? Un jade púrpura de lujo vale 200 millones de euros. Joven Salinas, perdiste. ¡Guau! Leo, este jade púrpura único en décadas. ¿Y lo sacaste tú? ¡Guau, Leo! ¿De verdad sacaste un jade púrpura tan raro como este? ¡Imposible! Esa la recogiste de la basura. Seguro la cambiaste. Sabía que dirías eso. Grabé todo el proceso. ¿Quieres verlo? Joven Salinas, él tiene razón. De verdad es de esa piedra. ¿Qué tal? Juego limpio. Joven Salinas, me llevaré los 100 millones de euros. Y esta piedra. Llévatelo si te atreves. Señorota Linares, avise a los comerciantes de jade que tengan cuidado con esta tienda. O los estafarán sin saberlo. Te atreves a arruinar mis planes. Hoy no saldrás de esta calle. Estos dos materiales son muy buenos. Sirven justo para resolver la escasez de la empresa. Parece que llamarte hoy fue una buena idea. Fue pura suerte. Y confío en que la señorita Linares me dará un precio justo. No tengo dinero, pero tengo a una chica. ¿La quieres? Olvídalo, quedemos como disculpa de la otra vez. Así no, mejor te devuelvo el dinero. Pero esta vez sí que se puso muy feo, especialmente por ofender a Sebastián Salinas. Mejor vengamos menos por aquí. Tendrán que esperar a la próxima vida. Joven Salinas, ¿qué vas a hacer? ¿No se nota? El jovencito Salinas perdió la apuesta hoy. No lo acepta y viene a matarnos y robar. Eres bastante listo, muchacho. Ya lo dije, en esta calle mando yo. Devuelvan la piedra y el dinero al joven Salinas. Así nos esforzaremos menos al pegarles. Leo, eres más rápido. Vete primero, yo los detengo. ¡Hey!
Esta belleza es muy linda. Si quieres quedarte, nosotros estaríamos encantados. Si quieres quedarte, nosotros no nos quejamos. Déjalo. No puedes evitarlo. ¿Vienen todos juntos o por turnos? Da igual. Don Gordo, hoy peleé con este chico. Es fuerte, ten cuidado. Joven Salinas, lo exageras. ¡Ataquen! Leo es increíble. ¡No se acerquen! ¡Llamaré a la policía! ¿No eres el jefe? ¿Solo tienes ese valor? Lo siento, por lo de antes pensé que no tenías. Te toca. Jefe, es un malentendido. Leo, cuidado. ¡Muérete! ¡Muérete! Leo, así que estás en muy buena forma. Me siento tan afortunada. ¿Por qué suena tan raro eso? Ay, olvídalo. Vámonos rápido. Bueno, te dejo aquí. Vale. Hermana, ¿por qué llegas tan tarde de elegir piedras? ¿Quién es él? Ah, él es Leonardo. Hoy gracias a él conseguí buenas piedras. Hola, Leonardo. Soy Lucía, la prima de Vale. Me gusta el boxeo, un gusto. Hola. Sé amable, es tu cuñado. ¿Cuñado? No te merece. ¿Yo? ¿Cuñado? Él no es digno de ti. ¿Yo? Ya entiendo. Seguro te obligó, ¿verdad? Oye, ten cuidado. No eres rival para él. Ay, no. Solo lo voy a tocar. Señor Taya Linares, ¿no tu prima practica boxeo? ¿Por qué usa la pierna? ¡Suéltame la pierna! Ay, te dije que tuvieras cuidado. No eres rival para él. Ya te dije que tuvieras cuidado. No eres rival para él. Perdón, Leo. Mi prima es muy impulsiva. No le haré caso a una niña. ¡Tú! Hermana, ¿qué ves en él? ¿De verdad tiene algo tan especial? Tiene muchas cualidades. Si tengo la oportunidad, lo comprobaré por ti. Por cierto, mañana es el banquete de abuelo. ¿Ya tienes el regalo? Ay, se me olvidó por completo. ¡Es tu culpa! Leo es un experto cazatesoros. Con él seguro encontraremos algo bueno. ¿Leo es tan increíble? ¿De verdad Leo es tan increíble? Vasija de bronce imperial, Tesoro Nacional. Valor de 400 millones de euros. Ay, iré por ese bronce, aunque vale mucho. Pero dicen que las tiendas del mercado oculto no son como los puestitos de afuera. Mejor ir con cuidado. Paga ya. Señor, está siendo muy irracional. Solo quiero uno. ¿Por qué tengo que comprar los dos? Oye, detente. ¿Qué haces aquí? Leo. Es el banquete de mi abuelo. Quería buscarle una antigüedad aquí, pero este dueño me obliga a comprar. Estos dos jarrones son un par. Tienes que comprarlos juntos. Vasija de bronce imperial. Valor de 400 millones de euros. Espera, ¿no hay esta porcelana azul en el puesto de antigüedades? Además, la brújula indicó una vasija de bronce. Espera, ¿no encontré esta porcelana azul en el puesto de antigüedades? Además, la brújula indicaba una vasija de bronce. Estos dos jarrones son imitaciones perfectas, ¿no?
Abusar de una chica que no sabe de esto ya es malo, y encima la obligas a comprar los dos. Seguramente no has oído hablar de mí, el viento de la montaña. En este mercado oculto, mis reglas son las reglas. Estos 2 jarrones cuestan 10 millones de euros, ni un céntimo menos. Me enfrenté a él recién. Creo que no eres rival para él. Solo traje dinero para comprar uno. Préstame algo. Hablamos al salir. Tranquila, aunque valga mucho, con llevar uno basta. ¿Eres sordo, mocoso? ¿Ah? Paga ya. Félix, ¿estás bien? Félix, ¿estás bien? Estoy bien. Ataquen, acaben con él. ¡Leo, cuidado! Energía externa. No pensé que la píldora dragón me siguiera fortaleciendo con el tiempo. Así que Leo es tan fuerte. ¿De verdad que me hizo el favor la otra vez? ¡Leo, golpéalo fuerte! Tú, espera y verás. Cuando venga Don Gordo, te arrepentirás. ¿Don Gordo? ¿Por qué me suena tan familiar? ¿Quién se atreve a armar lío aquí? ¿Quién causa problemas aquí? Don Gordo, es él. Haz que se arrodille y se disculpe. Leo, arrodíllate ya. No escuchaste. Arrodíllate y discúlpate. Me refiero a Tei. Vaya, no pensé encontrarte aquí. Sí, no pensé que fuera usted, Leo. Discúlpate con Leo. Aparte de mí, también a esta señorita. ¿Yo? Señorita, perdón por no reconocerle. Señorita, perdón por no reconocer su estatus. El costo de estos 2 jarrones es solo 50 euros. Si le gustan, se lo regalo. ¿Qué le parece? Claro que no me importa. Te perdono. Leo, ¿no dijiste que ambos eran imitaciones? Te los regalo. De nada. Es por mí que te tratan tan bien. Olvídalo. No hace falta. ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿No le acabo de decir que se lo regalo? Pago recibido. 100 euros. Qué generoso, Leo. Vamos. ¿Qué? ¿Leonardo te golpeó en el mercado oculto de los Salinas? Sí, ni Don Gordo pudo con él. Por favor, haga algo. Joven Salinas, ¿cómo es que es mi inútil exmarido? La última vez me insultó y te golpeó. Esta vez no podemos dejarlo en paz. ¿Tú crees? Si no me hubieras dicho que Leo y la presidenta Valeria Linares tienen algo, ya lo habría matado. ¿Acaso por los Linares vamos a dejarlo ir? ¡Ja! El banquete de la familia Linares se acerca. Seguro Leo irá. Tengo cómo humillarlo. Sin la protección de los Linares, acabar con él será muy fácil. Sin el apoyo de los Linares, acabar con él será pan comido. ¡Ja! Oye, don Carlos, ¿no dijiste que este jarrón era una réplica? ¿No es inapropiado darlo a mi abuelo? El gesto vale más que el regalo. Vasija de bronce imperial, Tesoro Nacional, valor de 400 millones de euros. Aunque no sé por qué dice que es de bronce, sigue valiendo mucho. Los Linares me trataron bien, así que será para el cumpleaños de don Ernesto. Con su estatus, tal vez descubra su verdadero valor. Oye, ¿quién está junto a Lucía? Seguro es su nuevo novio. Pero con esa ropa, Lucía es de los Linares. ¿Cómo fue tan ciega para fijarse en él? Señora Linares, ¿por qué hay un barato junto a su prima? ¿Acaso la señorita se dejó engañar?
Leo, ¿qué hace aquí? Ya verás, con el estatus de los Linares, la señora Linares lo echará pronto. Hermana, don Leo. ¡Alto! Hermana, a don Leo lo probé por ti. De verdad es bueno. Sobre él, lo sé mejor que tú. Así que sabías que hoy es el banquete de mi abuelo. Y hasta trajiste un regalo. Gracias. Oye, ¿por qué la señora Linares no lo echa? ¿Acaso ya aceptó su relación? Siento que la señora Linares lo mira de forma especial. Llega el patriarca. Muchas gracias a todos. Felicidades a todos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Le busqué a propósito una auténtica obra de Tang Bohu. Jefe Linares, aquí está el sello del príncipe. Solo usted es digno de él. ¡Felicidades! 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 Ah, llegó el jovencito Herrera. Eres un invitado de honor. Ven, ven. Ah, el jovencito Herrera llegó. Es un invitado de honor. Venga, venga, venga. Abuelo, Leo trajo un regalo de cumpleaños especialmente para usted. Ah, muy bien. ¿En serio? ¿Y si solo fuera una imitación? Sebastián, ¿qué haces aquí? La familia Linares no invitó a la familia Salinas. Señor Linares, no malinterprete. Solo vine a decirle que el jarrón que trae Leo es solo una artesanía de 50 euros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Así que es artesanía. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible? Resulta que es una artesanía. ¡Qué vergüenza! Leo, hoy es el banquete del patriarca de joyería Linares, y aquí solo hay gente adinerada. ¿Tienes el descaro de traer una baratija de 50 euros? Exacto. Jefe de la familia Linares. Vi que Leo es muy cercano con la señora Linares y Lucía. Hay que tener cuidado hoy en día. Quizás este hombre usó trucos para acercarse a la familia Linares. Leo, a ver cómo te salvas hoy. ¿Quién dijo que esto no vale nada? Sí. Leo ha valorado muchos tesoros antes. Sí, Leo ha autenticado muchos tesoros antes. Señores, esta jarra la compró en la tienda Salinas del Mercado Oculto. A ti está el recibo y el vídeo. Solo es una artesanía que vendimos por 50 euros. Leo, le regalas esta basura al señor. Si se sabe, ¿qué quedará de la reputación de los Linares? Sí, exacto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! ¿Qué es esto? ¿No se preocupan por su reputación? Basta, es solo un regalo común, no me importa. ¿Qué tiene que ver con la reputación de los Linares? Joven Salinas, mira, el señor no le importa. ¿Acaso ustedes? Joven Salinas, mira, ni el abuelo le importa. ¿Acaso ustedes? Oye, joven Salinas, ¿acaso estás loco? ¿O ves demasiadas series tontas? Es cierto que este jarrón lo compró barato en tu tienda, pero es el banquete de mi abuelo. Si ni él le importa, ¿por qué hacen tanto escándalo? Saquen a la fuerza al heredero Salinas. Qué sorpresa que aprecien una basura. ¿Eh? ¡Hay algo adentro! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Tiene algo adentro? ¡Tiene algo adentro! El grabado es impecable, imponente. Es la vasija de bronce imperial. La vi en el Museo Británico. Es un tesoro nacional, saqueado y llevado al extranjero. Vale al menos 400 millones de euros. ¿Qué? ¿Esto vale 400 millones de euros? Ya veo. 400 millones de euros. 400 millones de euros. Dios mío. Fuimos unos ciegos. Digno invitado de la familia Linares. Fuimos unos ciegos. Es el invitado de honor de los Linares. Aunque es un regalo del amigo Leo, es un tesoro nacional. No lo aceptaré gratis. Le transferiré 500 millones de euros en acciones de joyería Linares. Sí, abuelo.
Joyería Linares va en auge. Valdrán más que 500 millones de euros. ¿Lo está preparando como su sucesor? No, esa vasija de bronce salió del jarrón de la tienda Salinas. Me la deben devolver. Pero aquí tengo los videos y pruebas de lo que pasó. Pero yo pagué 100 euros por ello. ¿Puedes probar que tú lo pusiste ahí dentro? ¿Tú pusiste la vasija de bronce ahí? ¿Tienes pruebas? Ustedes. ¿Por qué tardan tanto? ¡Saquen rápido al jovencito Salinas! Esperen, no lo saquen todavía. Me debe pagar esos 100 euros. Ah, déjalo. Ya te ayudó tanto. Seamos magnánimos. Olvida el dinero, ¿sí? Joven Herrera, ¿verdad? No supe reconocer a un gran hombre. Me lo bebo entero. ¿Joven Herrera? Me equivoqué al no reconocerle. Me lo bebo. ¿Joven Herrera? Sí, joven Herrera. Esperamos su apoyo en el futuro. Te ayudé tanto. ¿Cómo me agradecerás? ¿Por qué te agradecería? Leo lo consiguió él solo. Ay, pero fue porque yo elegí el tesoro primero. Vaya, este chico es muy popular. Espera, ¿acaso Vale y Lucía les gusta este chico? ¡Ay! ¿Qué están haciendo? Exacto. Lucía, aunque Leo y yo no estemos juntos, ya hemos dormido juntos. ¡Ey! No malinterpretes. No fue mi voluntad y no recuerdo nada. Don Leo, ¿entonces te gustó? ¿Ah? Tampoco dije eso. Habla claro, de nosotras dos. ¿A quién te gusta? Mamá me dijo que me apresurara a casarme. Pero si llevo a 2, me matará. Pero me habías prometido que te harías responsable de mí. ¿Con qué derecho, si es un pobretón? Mamá, ¿qué haces aquí? Si no viniera, este tipo las engañaría. No te mires en el espejo. Nuestra joyería Linares en Puerto Sol es muy importante. ¿Crees que eres digno de ella? Señora, coma lo que quiera, pero mire lo que dice. Lo nuestro no es asunto de nadie más. No importa, puede ignorar lo de Lucía. Pero Vale es la presidenta de la empresa. Olvida esa idea. Da igual, no me importa lo de Lucía. Pero Vale es la presidenta. Olvídalo. Don Leo, ya escuchaste. Solo puedes elegirme a mí. Ya te lo dije. Me refiero a Lucía y a Vale. Así que no es tu asunto. ¿Qué? Mamá, ya lo escuchaste. Chico, aquí tienes 5 millones de euros. Última advertencia. Tómalo y lárgate. $5 millones no son poco. Pero ahora no me interesan. En los matrimonios de clase alta, importa el estatus. Solo yo decido el matrimonio de Vale. Al final todo se reduce al dinero. Dime, ¿cuánto quieres para que nosotros decidamos? 20.000 millones de euros. ¿20.000 millones de euros? Mamá, todo nuestro grupo no vale ni eso. Mamá, te pasaste. ¿Solo 20.000 millones de euros? Acepto. Cualquiera puede presumir. Si en un mes consigues 20.000 millones de euros como dote, yo aceptaré que estén juntos. 20.000 millones de euros. Un mes. No quiero a Vale. Quiero toda la joyería Linares. ¡Ja! Yo también. ¿Por qué acepté tan rápido? Da igual. Valeria me ayudó mucho antes. Pase lo que pase, debo tener mi propio poder para que nadie me menosprecie. Leo, qué casualidad. ¿Qué quieres? Todo es por ti.
Ofendiste al jovencito Sebastián en el banquete de la familia Linares. Me golpeó al volver. Se desquitó conmigo. Tienes que hacerme pagar. ¿Tú y Sebastián? Ah, ya entiendo. Te aferraste a él. Pero por mi culpa se ofendió en el banquete. ¿Qué? ¿Piensas cobrarme la cuenta? No, solo quiero volver contigo. No, solo quiero volver contigo. Alto, ya estamos divorciados. No tenemos nada que ver. Además, soy un poco maniático. Lo usado me da asco. ¿Quién te crees que eres? Sé que quieres aprovecharte de los Linares. Pero con tu aspecto actual no te harán caso. Bah. ¿Acaso es por el dinero? Tarde o temprano conquistaré a los Linares. A ver qué tesoro trae esta vez. Tesoro actualizado. El manuscrito del Mirador Real de Luis Blanco, valorado en 600 millones de euros. Un cuadro de 600 millones de euros. A este ritmo, los 20.000 millones de euros llegarán muy pronto. La ubicación es correcta, pero ¿por qué desaparecieron las coordenadas? ¿Cuántos tesoros? ¿No indicó la brújula pinturas? ¿Por qué está lleno de porcelana y antigüedades? ¿Quién lo dejó en medio de la nada? Ya te dije, el jefe se llevó lo más valioso. Ay, por suerte no venimos en vano. Con ese saco de antigüedades no tendremos problemas el resto de nuestras vidas. ¿Y la mercancía? ¿Ah? Así que son dos saqueadores de tumbas. Seguro se llevaran lo más valioso. Seguro fuiste tú. Mientras yo bajaba, ¿escondiste el saco de antigüedades? ¿Qué? ¿Me sospechas, maldito? No me des excusas, maldito. Yo sospecho de ti. Fuiste tú. Yo no. ¿Quieres quedártelo? Chicos, no busquen más. Yo me llevé la mercancía. Chicos, no busquen más. Yo me llevé las cosas. ¿No decías que este lugar era muy escondido? Estamos en medio de la nada. ¿Acaso nos topamos con otro de la misma profesión? ¿A qué le temes? Amigo, entrega las cosas sin hacer problemas o te juro que te voy a matar para callar tu boca. Hay muchas fieras en el cerro trasero. En medio de la nada no quedará rastro. Nadie lo sabrá. Eso debería decirlo yo a ustedes. ¡Buscas morir! Hermano, nos equivocamos. Quédese con la bolsa de antigüedades como regalo. Esperen. ¿Acaban de decir que lo más valioso se perdió? ¿Qué hacemos, hermano? ¿No hablan? Si no hablan, los tiraré al cerro trasero de comida a las fieras. Espera, espera. Fue nuestro jefe. Nos trajo a este cementerio. Nos costó cavar el túnel. Hallamos una pintura muy valiosa. Y se la llevó a valorar. Y nos dejó vigilando. Si la quieres, podemos llevarte con él. No importa qué traman. Tengo que recuperar ese tesoro. Kenji, ¿no es solo una pintura? Ya la miras hace rato. ¿María algo o no? Don Luis, esta pintura no vale nada. ¿No vale nada? ¿Por qué la miras tanto? Te hice caso y me costó sacarla. Casi pierdo la vida. La miras tanto y dices que no vale nada. No, hoy tienes que pagarme bien. Don Luis, nos conocemos hace mucho. Te la compro por 500.000 euros. ¿500.000 euros? Este idiota se conforma con 500.000 euros. No sabe que es un tesoro de cientos de millones de euros. 1 millón de euros. La compro. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí? Don Luis, este señor dijo que pagaría bien por la pintura. Así que lo traje aquí.
El que pague más se lleva. ¿Es don Luis? Ofrezco 1 millón de euros. ¿La venderá? Sí, claro, cómo no, la vendo. No esperaba tanto dinero. Se vende, claro que se vende, se vende. No pensé que valdría tanto dinero. Vaya, ustedes dos me trajeron un verdadero gran suertudo. Como dice el dicho, el primero tiene prioridad. Yo descubrí este tesoro primero. Es un abuso. No tiene ningún respeto por los japoneses. ¿Acaso los japoneses son especiales? Han robado muchos de nuestros tesoros. Tú. Señor Luis, ¿qué está haciendo? Este joven ofrece más que tú. Claro que se lo vendo. Pago 2 millones de euros. Señor Luis, hágalo de mi agrado. Pago 5 millones de euros. 5 millones de euros. ¿Acaso este chico vio el verdadero valor de esta obra? No. Ya que valora tanto este tesoro, se lo cedo. Ya que se fue, le vendo la pintura por 5 millones de euros. Manuscrito del Mirador Real de Luis Blanco. Vale unos 600 millones de euros. No sé cuántos tesoros se ha apropiado este ladrón a escondidas. Tranquilo. Escuché que tienen otros tesoros aquí. Los compro todos a buen precio. Sí, rápido, tráiganlos. Oye, espera un momento. Espera un momento. Increíble, tienes tantos tesoros. Así es. Oye, joven, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? No importa cuánto pague, no. Kenji Sato, ¿por qué volviste? Hoy me llevaré todo lo que hay aquí. No creo que sea comprar, sino robar. Oye, joven, tranquilo. Yo, don Luis, hago negocios con mucha honestidad. Señor Luis, ¿sabe cuánto vale este cuadro? ¿Cuánto? 600 millones de euros. ¡600 millones de euros! Él sabía que era el manuscrito del Mirador Real de Luis Blanco. Por eso seguía pujando. ¿Acaso cree que don Luis realmente cumple su palabra? Si de verdad vale tanto, no dejaré que se lo lleve. Mejor me adelanto. Con 600 millones de euros, no pasaré hambre en el resto de mi vida. Hay que dar el primer golpe. Con 600 millones de euros, viviremos como reyes el resto de nuestras vidas. Perfecto que huyeron. No pagamos. Y nos llevamos la mercancía. Vamos. Pensé que eran más fuertes. Vaya, qué bien. Ya se fueron y no tengo que pagar. ¿Qué tal, presidente Oropeza? ¿No será falso otra vez? Esta vez no me equivocaré. Es el manuscrito del Mirador Real de Luis Blanco. Pero es demasiado valioso. Temo que ni nuestra asociación de antigüedades pueda pagarlo. Ya le pedí a un amigo de la ciudad capital que investigara. A esta obra original, alguien ofrece 800 millones de euros. ¿800 millones de euros? 800 millones de euros. Esta vez valen 200 millones de euros más que lo que marcó la brújula. Leo, ya evaluamos tu caja de antigüedades. Y el total es de 200 millones de euros. Y podemos pagarte ahora. Esta vez no solo hallé un tesoro de 800 millones de euros, sino que también me quedé con una caja de antigüedades de los traficantes. Con eso ya tengo 1.000 millones de euros en mi cuenta. Me encargo a ustedes. Sí. Por cierto, les dejaré el 10% de las ganancias como agradecimiento por su esfuerzo. Gané 1.000 millones de euros en menos de 2 días. Entonces, ganar 20.000 millones de euros en un mes será pan comido.
Tesoro actualizado. Árbol de aloe milenario. Vale 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Esto supera el valor de todos mis tesoros anteriores juntos. ¿No decían que el tesoro era un árbol? ¿Por qué se mueve? ¿Acaso lo talaron? Madera de aloe milenaria. Mierda, es este palo de fuego. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás asaltando? Don Pedro, quiero hacerle un trato, no se equivoque. ¿Un trato conmigo? No me mientas. Te ves como alguien rico. ¿Qué trato haría con un campesino como yo? En realidad quiero comprarle este palo. ¿Comprar este palo? Está bromeando. Ayer me emborraché y me quedé así. Con esfuerzo lo encontré bajo un árbol en el cerro trasero. Aunque quieras, no lo vendo. Este señor es terco, pero por lo que dijo, la madera de aloe milenaria no fue talada, solo es una rama. Este señor es terco, pero según dijo, el aloe milenario no fue cortado, solo recogió una rama. Oye, amor, ya vuelvo. Dijo que se lastimó por beber y caer. Te pagaré bien por este palo. Y me das este de fuego. ¿Quién dijo que caí por beber? Perdí jugando y mi mujer me golpeó. Ya veo. Si quieres este palo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? 100 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Es broma? Tengo 2.000 euros aquí. Si aceptas, dame el palo por 2.000 euros. Si no, me voy. Como dijiste, hay muchos palos en la montaña. ¡Ey, ey! ¿Quién dijo que no lo vendo? ¿Eh? ¡Ey, ey, ey! ¿No dijo que se lastimó el pie? Corre tan rápido. Como esperaba, el dinero es el motor. Dijo que el árbol más grande está detrás del cerro trasero. Oye, joven. ¿Acaso se arrepintió? ¿Acaso se arrepintió? ¿Cree que le pagué poco? Para nada. Veo que eres un hombre honesto. Encontré este palo en el cerro trasero. Si buscas leña, hay muchísima más. Vamos, te llevo. Ay, se lo agradezco, don Pedro. Claro. Es aquí. Madera de aloe milenaria. Joven, ¿ya te traje hasta aquí, acaso? Este árbol vale tanto. Para evitar problemas, debo sacarlo rápido. Oye, jefe, este chico es muy generoso. Vendí unas cuantas ramas y gané esta cantidad. ¿Por qué este señor dice todo? ¿No sabe que no debe lucir el dinero? ¿Ganar tanto con unas simples ramas? Seguro hay algo raro aquí. Este es el jefe del pueblo y este árbol es suyo. Por unas ramitas le pagó tanto. Debe haber algo raro. Es el jefe del pueblo y este árbol es suyo. Jefe, bueno. Mire este árbol. ¿Cuánto piensa cobrar por él? Se nota que es un rico de la ciudad. Debo sacarle mucho dinero. Si unas ramitas le valen tanto, este árbol debe valer al menos 2 millones de euros. ¿2 millones de euros? ¿Acaso pedí demasiado? 2 millones de euros no son muchos. Pero si acepto de inmediato, seguro me pedirá más. Jefe, le pagué tanto por las ramitas porque sentí lástima por el señor. Este árbol, su variedad es buena, pero no vale 2 millones de euros. Mire, hay muchos iguales en el cerro trasero. No necesito comprar este. Joven, si de verdad quiere los de allá, sí, te lo vendo más barato. No está mal.
Espera, los de ella son mucho peores que el mío. Hagamos esto, joven. Dime un precio y si me conviene. 1 millón de euros, si acepta. Bien, no puedes arrepentirte. Voy por el contrato. Se fue rápido. ¿Pero a quién le vendo un árbol tan grande? ¿Y bien, Leonardo? ¿Ya juntaste el dinero? No es solo un palo viejo. Lo has estado mirando mucho. Vale. No es madera común. Es... ¿No dijiste que tenías madera de calidad? ¿Dónde está? Vale dijo que su familia hace muebles de lujo. Seguro puedes valorar esta madera. Te tomaste el mejor. Aunque no valoro antigüedades como tú, valorar maderas finas es mi fuerte. ¿No es solo un sicómoro común? Leo, ¿no me vas a decir que por no reunir el dinero, te presionaste y te fuiste a recoger un palo de la calle para engañarme? Te lo dije desde el principio. No debiste aceptar esos 20.000 millones de euros. Quizás le haya presionado demasiado. El Nanmu de oro sí vale mucho, pero esto de ninguna manera lo es. Lucía, mira bien otra vez. Esto vale mucho dinero. Ya, no lo presiones. Espera. ¿Por qué esta madera tiene un aroma? No. Es madera. ¿Por qué huele tan bien? Es aloes de Eaglewood. ¿Qué? ¿Es aloes de Eaglewood? Vale mucho más que el Nanmu dorado. Leo, no lo sabes. El Nanmu dorado, aunque vale mucho, se vende por kilo. Pero este aloes de Eaglewood se vende por gramo. Valora miles de veces más que el Nanmu dorado y cientos de veces más que el oro. O sea, si la convierto en muebles de lujo, ¿no valdría mucho más? ¿Muebles de lujo? Es broma. No hay suficiente madera para hacer muebles. ¿Muebles de lujo? Es una broma. No hay suficiente madera para hacer muebles. Exacto. Los muebles de aloe que quedan están en museos o en manos de coleccionistas de élite. Hacer objetos pequeños con esta madera ya vale millones. Si fueran muebles, ni los ricos podrían pagarlo. Pero este trozo a lo mucho vale unos cientos de miles de euros, lejos de los 20.000 millones de euros. ¿Quién dijo que solo tengo esto? ¿Y si te dijera que tengo un árbol de aloe completo? ¿Cuánto crees que valdría como mínimo? ¿Un árbol de aloe completo? ¿Es una broma? El último árbol completo que hubo, tras 600 años, apenas era del grueso de un cuenco. Si de verdad tienes uno, valdría decenas de miles de millones de euros. Veamos si ya lo sabrás. Leo, el jefe del pueblo, ¿te vendió este gran árbol de aloe? Tranquila, ya lo pagué. El diámetro es de 40 centímetros y mide 8 metros. Si lo calculamos como madera de aloe superior, 2,596 millones de euros. ¿Tanto? Entonces te entrego este árbol, como acordamos, el 5% por el procesamiento. ¿En serio? ¡Don Leo! ¡Te amo! Leo, con esta gran fortuna, ¿no deberías darnos las gracias? Sí, don Leo. ¿Qué tal si celebramos esta noche? ¿Ah? Claro, esta noche invito yo. Dime, ¿a quién te gusta de verdad? No puedes quedarte con las dos. ¿Estás borracha? Si supiera que aguantas tan poco, habría bebido menos. No estoy borracha. Eres un tonto. Hay un atajo y no lo tomas. Insistes en ganar esos 20.000 millones de euros. ¿Un atajo? Sí.
Podemos hacerlo varias veces. Cuando me embarace, le tiraré el informe a mi mamá. Y verás que no podrá negarse. Tranquila, no soy irresponsable. Lo que te prometí, lo cumpliré. Escuché todo lo que dijeron. ¿Y qué hay de mí? Tranquilo, soy una mujer muy tradicional. ¿Qué? Hablemos de esto después. Leo, estoy en tu puerta. Sal a recibirme. Verónica, ¿qué haces aquí? Dime, ¿por qué vienes esta vez? El joven Salinas me dijo que Leo obtuvo varios tesoros. Y ahora tiene miles de millones de euros. Me ofreció 10 millones de euros si arruinaba su reputación. Lo sabía, no tienes más trucos. Leo, volvamos a casarnos. Como si nada hubiera pasado. ¿Que no pasó nada? ¿Estás bromeando? Te divorciaste de mí porque decías que no valía para nada. Ahora que soy rico quieres volver conmigo. ¿Crees que soy tonto? Solo cometí un error que cometen todas las mujeres. Si vuelves conmigo, aceptaré cualquier condición, incluso... No necesito eso. Ahora no me interesa. Oye, no puedes irte. Esta es mi casa. Tú debes irte. Me da igual. O te vuelves conmigo, o te denuncio por engañarme para acosarme sexualmente. Así que este era tu verdadero propósito. Así que este es tu plan. Pero esta es tu casa. Aunque llames a la policía, la investigación tardará días. Al fin y al cabo soy una mujer. ¿Quién jugaría con su reputación? Dime, además de volverme a casar, ¿cuánto dinero quieres para irte? No es por el dinero. Déjate de tonterías. Sabes muy bien que no aceptaré. Seguro alguien te envió aquí solo para arruinar mi reputación. Sabes que no aceptaré. Seguro alguien te envió a difamarme. Son 1.000 millones de euros. Si aceptas, el dinero es tuyo. Seguro que quien te envió no te pagará tanto. Y ni siquiera sabes si podrás cobrar ese dinero. ¿Hablas en serio? Entonces me quedaré con el dinero. ¿Y lo de hoy? Tranquilo. No diré nada de que fingí el acoso. Aunque depende de si hay suficiente dinero. Tú misma dijiste que lo hiciste a propósito. ¿Qué quieres decir? Que lo grabé todo. ¿Qué quieres decir? Que ya grabé todo. Ya tenías a alguien. Me tendiste una trampa, ¿verdad? Tú misma lo dijiste. Lucía, ¿cuánto condenan por robo y extorsión de una gran suma? No quiero este dinero. También grabé las pruebas. Solo espera que los oficiales lleguen. ¿Es usted la señorita Linares? Ya recibimos su grabación y las pruebas. ¿Es la señorita Linares? Ya recibimos su grabación y pruebas. Leo, Sebastián me obligó. Él me hizo hacerlo. Gracias.
No pensé que fueras tan confiable hoy. Claro que sí. Pero si de verdad fue Sebastián quien la mandó, ¿qué piensas hacer? Detrás de él está la familia Salinas de Puerto Sol. Son muy poderosos. No son fáciles de enfrentar. ¿Poderosos? Pronto le mostraré a él quién es el que no se debe provocar. Tesoro actualizado. Mina de oro Sierra Sur. Valor 80.000 millones de euros. Así que aquí está la mina de oro. Una montaña de oro de 80.000 millones de euros. Si logro comprar esta montaña de oro, ¿no habré cumplido mi promesa de ganar 20.000 millones de euros? Solo me pregunto si esta mina tiene dueño. ¿Quién eres? ¿Qué haces en esta mina abandonada? Amigo, ¿de quién es esto? Quiero comprar esta mina. Bah, si quieres comprar esta mina seguro estás loco. Esto pertenece a la familia Salinas de Puerto Sol. Sí que había una mina de oro, pero ya agotaron todo. No esperaba que fuera de los Salinas. Será difícil de conseguir. Los Salinas son unos capitalistas despiadados. Nosotros, más de 100 hombres, cavamos día y noche buscando oro. Pero no había nada, y al final nos dejaron tirados. Y esperamos cobrar para pasar el año en casa. Amigo, así que yo les pagaré todos sus salarios. Como sea, compraré esta mina. Y de ahora en adelante me van a trabajar. Joven, no bromees. Ya extrajimos de esta mina de oro y no tiene nada de oro. Si la compras, solo será un negocio que te dejará en la ruina. Ubicación de la mina de oro. A 200 metros de profundidad en la roca. Así que la mina de oro está tan profunda. Con razón no pudieron extraer nada. Amigo, tranquilo. Yo asumo todas las consecuencias. ¡Ja! ¿Entonces de verdad vas a comprarla? Bueno, acepto. A partir de ahora, él es nuestro nuevo jefe. En cuanto a la negociación con la familia Salinas para comprar esta mina, amigo, necesito que me eches una mano. Claro que sí. Antes prometieron muy bien, pero después trabajamos día y noche en la mina y al final no hallamos nada y no nos pagan. Tienen que venderla, aunque no quieran. Bien. Como no hallaron nada, no nos pagan. Les toca vender. Bien. Joven Salinas, ¿qué te crees? Ya debes pagar nuestros salarios. Ya veo. Es el capataz Torres. En la Beta Sierra Sur no hallaron nada. ¿Y te atreves a pedir tu sueldo? Tu empresa hizo la prospección. Dijeron que había oro. Nos contrataron, trabajamos mucho y no hallamos nada. No es excusa para no pagarnos. ¿No leyeron el contrato? ¿Y nos culpan? Ah, no lo dijeron así al principio. ¡Oye! Más de 100 hombres me esperan. Ya. ¿Por qué hablas tanto con este obrero sin cerebro? ¡Seguridad! ¡Saquen a este campesino! Oigan, esperen. Si no quieres pagar el sueldo, está bien. Pero debes vender la Beta a nuestro nuevo jefe. ¿Su jefe? Pero esta Beta debe vendérsela a nuestro nuevo jefe. ¿A su jefe? Joven Salinas, no lo escuche. Está loco por el dinero. Sí, nuestro jefe quiere comprar su mina. Jefe, ¿por qué no habla con los Salinas en persona y me manda a mí? Si voy yo, no me la venderán. Recuerda, sé firme en la negociación. Oh, bueno, sí tiene una tarjeta. Ya que lo quiere tanto. Le daré un precio. 50 millones de euros, ni un céntimo menos. 50 millones de euros y listo. Pero queda claro, esta Beta se la venderá a nuestro nuevo jefe. Joven Salinas, seguro es una tarjeta vacía. Finge comprar la Beta. ¡Lárgate! Nuestro nuevo jefe ya nos pagó todos nuestros salarios. ¿De verdad alguien quiere esa mina muerta? ¿Acaso está loco? Pero como hay un tonto que quiere esa mina muerta y arregla el problema de los obreros, mejor se la vendemos. Así que arreglé un problema de la empresa sin gastar un centavo. Papi me va a elogiar cuando regrese. No esperaba que Sebastián preparara el contrato tan rápido. Jefe, como ordenó, cavamos sin importar el costo. Pero no encontramos la mina de oro. ¿Seguimos cavando? Sigan cavando.
Les aseguro que la mina está justo abajo. Bien. Qué tonto fue el que compró esta mina abandonada. Resulta que eres tú, Leo. Joven Salinas, te aseguro que bajo esta mina hay una mina de oro. Y te agradezco que me la vendieras tan barata. Cuando la encuentre, no te arrepientas. ¿Arrepentirme? ¿De qué tendría que arrepentirme? Vendí una mina abandonada por 50 millones de euros. Me saqué una gran tajada. Solo un tonto como tú creería que hay una mina de oro. Te diré algo. Nuestra empresa ya envió a explorarla. Y no hay nada debajo. ¡Lo hallamos! ¡Lo hallamos! ¿Qué? Jefe, ¿cómo lo sabía? El oro está muy profundo. Si no se cavaba tanto, no se encontraría. ¿Cómo sabía que había oro ahí abajo? ¿Qué tal, joven Salinas? ¿Ya lo crees? Imposible. Esto es imposible. Seguro sacaron ese oro de alguna parte para engañarme. Bah. Dime, joven Salinas, ¿por qué sigues siendo tan tonto? ¿Qué ganaría engañándote con esto? ¿Qué beneficio tendría? Si no me crees, baja a verlo tú mismo y ya lo sabrás. ¿Qué está pasando aquí? Papá, ¿qué haces aquí? Vi a los obreros trabajando ahí. ¿No te mandé un mensaje? El último explorador ocultó algo. Seguro hay algo bajo esta veta. El último geólogo ocultó algo. Seguro hay algo debajo de esta veta. Espero mis órdenes. Sí, no lo mira bien. Papá, ¿de verdad hay una mina de oro aquí abajo? ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso ya lo extrajiste? Más que eso, nuestro geólogo hizo un cálculo. Y la mina de oro vale unos 80.000 millones de euros. ¿80.000 millones de euros? ¡80.000 millones de euros! Hijo, eres digno de mí. Hiciste un gran favor a la familia Salinas. Capataz Torres, envía más hombres de inmediato. Extraigan todo el oro de aquí abajo día y noche. Lo siento, señor Salinas. Señor Salinas, lo siento. Ahora solo le hago caso a mi jefe. ¿Su jefe? Señor Salinas, su hijo ya me vendió esta mina por 50 millones de euros. ¿Qué dijiste? Papá, déjame explicarte. ¡Eres un inútil! ¡Manda a alguien a recuperar esta mina de oro! Hermanos. Les advierto, quien toque a nuestro jefe hoy, les aseguro que no saldrá de esta mina. ¡Jamás! Lo defenderemos con nuestras vidas. Señor Salinas, aquí tiene el sello de su empresa, puesto por su hijo. Esta mina de oro ya es mía. Papá, no me asustes. Cuídate de esto. Entraremos al mercado en febrero. Señor Herrera, no se preocupe. Yo me encargo de la mina. Bien. No pensé que el oro subiera tan rápido. Menos mal creé la empresa y planifiqué todo. Ahora la mina vale más de 80.000 millones de euros. Ay, Leo, así que este es tu nuevo grupo. Ahora eres mucho más rico que los Linares. Ay, no exageres. Vale, ¿no es mejor no hacerlo en la empresa? Es tu oficina. Nadie entrará. Ah. ¡Don Leo! ¿Ustedes qué están haciendo? No debí decirle a Vale. Nuevo tesoro. Antiguo tomo de la Gran Enciclopedia de la Era Brillante. Valor incalculable. La Gran Enciclopedia de la Era Brillante se perdió hace siglos. Si logro encontrarla, su valor será incalculable. Tengo cosas que hacer. Me tengo que ir. ¿Ah? Ay, eres un caso.
Huyes justo en el momento clave. Antiguo tomo de la gran enciclopedia de la Era Brillante. ¿Algo tan valioso y está en una chatarrería? Pase lo que pase, tengo que conseguirlo. Señor Herrera, ¿qué hace aquí? Capataz, vine a recoger chatarra. ¿Usted, con su estatus, recoge chatarra? Oye, ¿esa no es mi caja? ¿Ah? ¿Es su caja? ¿Ah? ¿Es su maleta? Ah, sí. La encontré al remodelar la casa. Iba a venderla como chatarra. Por suerte, usted me saldó mis deudas y me dio un puesto importante en la empresa. Por eso tengo dinero. Y los libros en esa chatarra. Señor Herrera, ¿le gustan? Se los llevo a su casa. Le pagaré. No. Mi triciclo está aquí. Se los llevo ahora mismo. Espere. Algo tan valioso, mejor dárselo al museo. Así tendrá más sentido. Aunque tiene 100 años, aún se nota su excelencia. Es un fragmento de la gran enciclopedia de la Era Brillante. No esperaba tener el honor de verla a mi edad. Hola, la gran enciclopedia de la Era Brillante es la mayor enciclopedia antigua. Es un tesoro invaluable. ¿De verdad planea donarlo? Claro. Justo por ser valiosa, no la quiero para mí. Pero tengo una petición. Espero que el director la cumpla. Descuide, nuestro museo tiene fondos de donantes generosos. No le pediremos que lo dé sin pagar. No lo hago por el dinero. No lo hago por el dinero. ¿Entonces? Ya que esto es tan valioso, espero que abra la entrada gratuita. Creo que sería mejor que más personas lo vean. No se conviertan en unos interesados. Tranquilo, no lo haremos. Enviaré a alguien a tramitar todo ahora mismo. Me alegro. No esperaba que no te importara el dinero esta vez. Me has sorprendido. No soy una persona tan interesada. Leo, así que de verdad estabas aquí. Leo, ¿de verdad estás aquí? Mi mamá insistió en traerlos. Controla tu temperamento esta vez. Bueno, haré lo que pueda. Leo, hace solo una semana y ya te relajas. ¿De verdad ganaste 20.000 millones de euros? Oye, qué mal hablas. Ahora hay que llamarlo señor Herrera. Señora, 20.000 millones de euros son muy pocos, ¿no? Sí, ahora el señor Herrera tiene 100.000 millones de euros. ¿Qué? ¿Dices que este chico ahora tiene 100.000 millones de euros? ¿Qué? ¿Dices que este chico ahora tiene 100.000 millones? Escuché que Leo ahora es presidente del Grupo Financiero Herrera. Ya decidí que Joyería Linares se una a su grupo. Con la dirección de Leo confío en que se volverá más grande. ¿Qué quiere decir? Pero Joyería Linares es lo que fundó con tanto esfuerzo. ¿De verdad piensa? Entre familia no hay secretos. No tengo nietos. Y planeaba que Leo fuera el heredero del Grupo Linares. Ahora puede ser el líder directo. Ahora sí, podrá ser el líder directo. Así me ahorrará tantos problemas, ¿no? Demasiado amable. Por su apoyo ya propuse que los Linares entren a la Junta. Oye, Vale, ¿cuándo planeas casarte con Leo? Abuelo, eso depende de Leo. Leo, para las joyas y la joyería de su boda, los Linares no le faltará nada. Jaja. Tesoro actualizado. Batea de oro mágica. Función: convierte hierro en oro de 99% pureza. Este tesoro actualizado es muy útil. ¿No está justo en nuestra casa?
¿Cómo se supone que uso esta cosa? ¡Wow! ¿Y si pruebo con algo más grande? ¡Wow! Si es así, ¿entonces la empresa seguirá extrayendo oro? Puedo conseguir lo que quiera. Leo, la cena de Año Nuevo está lista. Sí, ya bajo. Leo, ¿no dijiste que solo vendría Vale? ¿Por qué hay 3? Espero que no les moleste. Mamá, es una larga historia. Tranquila, cuéntanos.